oídos espirituales para escuchar tu voz, para recibir de ese pan de vida, Padre. Gracias, Señor, por la revelación que nos has dado de tu sangre y de tu carne. Seguimos avanzando como un cuerpo, seguimos avanzando como una hermandad, Padre, unidos en tu presencia. Alineamos todas las cosas, todo en nuestro alrededor, todo se empieza a ser ordenado por ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, en este día, para concluir los 21 días de ayuno, le he pedido a un gran amigo, creo que ustedes lo conocen muy bien, a nuestro amigo y hermano Simón Aquino, que nos va a impartir algo que el Señor le ha estado hablando en este tiempo. Amén. Presten atención lo que el Señor quiere hablarle a cada uno de ustedes. Simoncito. Bendiciones, bendiciones a todos. Bueno, qué bueno poder verles. Estuve mirando ahí los que están conectados y varias caras conocidas. Ya de hace un tiempo que estaba recordando la última vez que estuvimos en Ecuador. Fue ya casi 2, 3 años tal vez. Pero siempre recordando con cariño a todos los hermanos que se han podido conectar. Y que han estado siempre presentes cuando hemos buscado del Señor y hemos convocado para poder buscar de su presencia y conocer lo que Él quiere. ¿Cómo se está oyendo? Prefiero preguntar desde ya, ¿se está oyendo bien allá? ¿Alguien que me pueda hacer con su mano así para saber si están oyendo? Ok, correctamente, perfecto. Entonces, hoy, primero que todo, quiero saludarlos. Decirles que es un agrado para mí poder conectarme con ustedes de esta forma, con este formato distinto, un poco más, entre comillas, relajado en la forma, porque cada uno está en su casa, ya sea en su comedor. Yo me vine al vehículo porque aquí tengo mejor audio y tengo también mejor conexión, pero que bueno, cada uno esté en su casa, que cada uno de ustedes esté en su comedor y que podamos experimentar cómo el Señor es capaz de manifestarse y de hablarnos en lugares sencillos, en los lugares donde vivimos nuestra vida todos los días. ¿Sí? Eso es importantísimo poder practicarlo. Sobre todo ahora en este tiempo donde el Señor ya dijo que Él estaba juzgando y que Él había juzgado los sistemas del templo para poder darle cabida a su verdadero cuerpo. Amén. Y supe que han estado, bueno, sumergidos en este tiempo de ayuno. Obviamente los tiempos de ayuno traen una purificación del cuerpo físico, pero también un fortalecimiento del cuerpo espiritual, de nuestro ser espiritual. Y hay una purificación también del cuerpo físico, porque cuando nosotros hacemos descansar a nuestro cuerpo de los estímulos, que en este caso sería lo que comemos, nuestro cuerpo tiene la posibilidad de purificarse, de limpiarse. Sobre todo si aprovechamos el tiempo de ayuno y tomamos mucha agua, ojalá 3 veces más de lo que tomamos siempre, nuestro cuerpo se va a purificar, se va a limpiar, se va a resetear incluso, y muchos pensamientos que tenemos en nuestra mente han sido fortalecidos por las cosas que comemos. No sé si ustedes sabían, pero cada vez que pensamos en algo, se produce una descarga bioeléctrica y bioquímica en nuestro cerebro, y esas descargas que producen pensamiento en nuestro cerebro están alimentadas también por las cosas que comemos. Entonces, muchas veces nos sentimos de una forma por lo que acabamos de comer. Y cuando hacemos un ayuno, dejamos nuestro cuerpo sin esos estímulos. Y por lo tanto, el Señor también tiene una oportunidad ahí de desconectar ciertas cosas que en nuestro cerebro se han conectado bioquímicamente y romper ciertos vínculos de pensamiento. Entonces el tiempo de ayuno nos da un espacio para poder escuchar del Señor muchas cosas nuevas, y nos da un espacio también para entender el cuerpo de Cristo, ¿sí? No solo nuestro cuerpo físico y nuestro interior espiritual, sino también nuestro cuerpo, eh, ¿cómo lo puedo decir? El cuerpo de Cristo, ¿sí? La iglesia. Ahora, hoy día yo quiero hablar, ya que estoy mencionando esto, quiero hablar acerca del cuerpo de Cristo y quiero hablar también acerca de la iglesia, pero entendiendo la iglesia como cuerpo
de Cristo, y quiero hacerlo desde un ángulo distinto. No voy a explicar lo que es la iglesia y nada de eso. Lo que quiero hacer es mostrarles cómo el cuerpo de Cristo necesariamente debe ser incorruptible o libre de corrupción para entonces permanecer como cuerpo. Amén. Entonces, hoy lo que voy a tratar de explicar, y el Espíritu Santo me ayude con eso, es cómo el cuerpo de Cristo necesariamente tiene que estar libre de corrupción, necesariamente para seguir permaneciendo como cuerpo de Cristo. Si no se libera de corrupción y si se contamina por la corrupción, deja de ser el cuerpo de Cristo. Amén. Esto es importante que lo consideremos. ¿Por qué me interesa hablar de esto? Bueno, creo yo, con los años que pude estar en Ecuador, con los años que pude visitar Ecuador, compartir con muchos de ustedes y con muchos hermanos en Ecuador, iglesias, congregaciones, una de mis conclusiones fue que el gran talón de Aquiles de Ecuador precisamente era la corrupción. ¿Sí? El gran talón de Aquiles de la nación para poder surgir precisamente es la corrupción. Ahora, con esto no digo que los otros países no tengan problemas con corrupción. O sea, sería difícil que los otros países no tengan problemas con corrupción. Pero sí lo que estoy diciendo es que en el caso específico de Ecuador, si hay una forma en la que el diablo destruye los propósitos de Dios con esa nación, es por medio de la corrupción. ¿Sí? Y por eso me interesa dejar en claro esto que voy a hablar ahora, porque para que les pueda servir en un futuro próximo, se vienen las elecciones, por ejemplo, en Ecuador, se viene un tiempo de cambio en Ecuador, y si usted no es de Ecuador, también para que le pueda ayudar para orar. No solo Ecuador va a entrar en un tiempo de elecciones, hay otras naciones que también pronto entran en su tiempo de elecciones, y nos permite orar por nuestra nación. Si bien es cierto, el Señor hace su obra independiente de los poderes políticos, también nos envía a nosotros a orar, amén, por nuestra nación. Entonces, quiero hablar de este punto y quiero que vayamos, tengo aquí anotadito algunos versículos que podamos revisar hoy día juntos. Tengo acá, denme un segundo. Ok, vaya conmigo a Romanos 6:14. Romanos 6:14. Romanos 6:14. Bueno, Romanos es un libro que habla todo el tiempo acerca de la justicia de Dios. De hecho, es un libro que nos explica lo que es la justicia de Dios de una forma magistral. Si usted quiere entender la justicia de Dios, si yo quiero entender en la práctica qué es la justicia de Dios, lo mejor que puedo hacer es releer Romanos y leerlo en a la mano, ¿sí? En español, versión sencilla, versión simple, por ahí hay una Biblia que se llama Biblia en lenguaje sencillo, luego ir a la Biblia más textual posible, en fin, porque ahí habla de justicia. Y cuando hablamos de corrupción, que es un punto que quiero tocar, estamos hablando de un cuerpo, la iglesia, que ya está libre de corrupción. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo no tiene corrupción en sí misma. Pero que esa libertad de la corrupción la ha alcanzado porque Jesucristo posicionó a la iglesia en un lugar de justicia. Amén. La justicia es una posición. Por sobre todas las cosas, la justicia es primeramente una posición frente al trono de Dios. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro como una forma introductoria de mirar todo lo que vamos a hablar, que la justicia es una posición frente al trono de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Que como yo lo he explicado muchas veces en diferentes lugares, en el caso de Ecuador o en el caso de Brasil, por ahí vi a mi hermano Ciro, en el caso de cualquier nación donde estemos, tienen una ley, por ejemplo, una ley de tránsito que dice haga esto y haga esto otro con su vehículo, que puede decir, por ejemplo, no ande a más velocidad de la permitida. Cada nación tiene sus propias leyes y en la medida en que yo cumpla esas leyes, estoy en una buena posición en frente a esa ley y por lo tanto soy considerado justo frente a esa ley. ¿Sí? Entonces la justicia tiene que ver con una posición. Si yo me voy hacia un extremo y no cumplo esa ley porque me voy hacia un extremo, por ejemplo en Chile, el disco PARE, el disco de stop del tránsito, significa que usted tiene que detenerse completamente en esa esquina donde está el disco pare
y la rueda de su auto tiene que detenerse también. O sea, a ese punto de detenerse. Pero en Estados Unidos, el disco de stop significa que usted baja la velocidad, mira si es que no viene nada y puede seguir de largo, no necesariamente tiene que pararse completamente. Pero en Chile hay que pararse. Entonces, son leyes distintas. Si un norteamericano viene a Chile y baja su velocidad solamente pensando que está en Estados Unidos y sigue de largo, lo más seguro es que un policía lo pare y le dé una multa, porque ha salido de la posición de justicia frente a una ley, ¿sí? Y no importa cuánto él reclame y diga que le enseñaron de una forma, lo más seguro es que le van a dar la multa de todas maneras. Entonces la justicia es una posición, y en el caso nuestro como iglesia, estábamos lejos de la justicia de Dios, la humanidad estaba lejos de la justicia de Dios, estaban algunos a la izquierda y otros hacia la derecha de la justicia de Dios, pero nadie estaba en la justicia misma, y lo que hizo Jesucristo fue tomarnos y posicionarnos frente al trono de Dios, y entonces entregarnos una posición, vuelvo a la misma palabra, de justicia, que nos permite presentarnos como un cuerpo incorruptible frente al trono del Señor. Amén. Hasta ahí vamos con esa introducción. Entonces vamos a Romanos 6:14. Romanos habla precisamente de todo esto que estamos comentando. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, lo que nos explica Romano en el libro completo, Pablo en su carta completa a los romanos, es que delante del trono del Señor no teníamos la fuerza para poder ser justos. No teníamos la motivación para poder ser justos. La humanidad no podía ser justo. Cuando vino la ley, la humanidad demostró ante cualquier ley, lo que hace el ser humano es buscar quebrar esas leyes, buscar inclinarse hacia aquello que se está prohibiendo. Entonces, toda persona que no tiene a Jesucristo dentro de sí, no tiene la fuerza para ser justo. Amén. Eso es lo que nos explica Romano, y por eso dice que el que estaba bajo la ley ya estaba condenado a la muerte, porque sí o sí iba a terminar transgrediendo esa ley. Amén. Ahora, todo esto lo hizo el Señor, todo esto lo hizo Dios para demostrar lo necesitados que estábamos nosotros de que Él nos salvara. Amén. Entonces Israel caminó bajo la ley por muchos años, es toda la historia que conocemos del Antiguo Testamento, y podemos ver en todo el Antiguo Pacto, en la carta de los jueces, en los salmos, en la carta de los profetas, cómo Israel se corrompía vez tras vez. A veces le iba bien porque tenía buenos líderes, pero después volvía a corromperse, y así vez tras vez. Ahora, ¿era porque Israel era más perverso que otro grupo, que otras naciones? No, es porque la naturaleza humana está inclinada al pecado en tanto está caída. Amén. La naturaleza humana nace inclinada al pecado en tanto está caída. Por eso necesita de Jesucristo. Y aquí el versículo de Romanos que acabamos de leer dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Jesucristo, por quien se nos reveló la gracia, Jesucristo, la gracia misma encarnada, nos da la fuerza, el potencial, el poder, ¿sí?, para poder ser justos. Primero nos posiciona en un lugar de justicia y luego nos da la fuerza para mantenernos en esa posición. Amén. Y eso es lo primero que necesitamos entender. Eso hace que seamos como iglesia un cuerpo incorruptible. Eso nos permite que como iglesia seamos el cuerpo de Cristo. De otra manera sería imposible que seamos el cuerpo de Cristo. Amén. Primero el Señor, vuelvo a decir, nos posicionó en un lugar de justicia y luego nos dio también el poder de mantenernos en esa posición de justicia. Ahora, vaya conmigo a Primera de Pedro, vamos a leer del 15 al 17, para los hermanos que les gusta anotar, del 15 al 17. Si anota los versículos, por favor, después usted léalos, no se quede solamente con lo que yo digo, profundice más, va a encontrar cosas más maravillosas seguramente. Entonces, esto hace que como todos nosotros somos justificados, ahora la palabra justificado quiere decir precisamente esto, que somos posicionados en un lugar de justicia. Cuando hablamos que la iglesia está en lugares celestiales, juntamente con Cristo, sentado a la diestra de Dios, y todas estas cosas que hablamos acerca de la iglesia, estamos diciendo precisamente esto,
que fuimos posicionados en un lugar de justicia. Amén. Ese salto hacia ese lugar de justicia no lo dimos por nuestra fuerza. Fue la sangre de Cristo la que nos tomó, nos purificó, nos limpió de corrupción, y la gracia del Señor en nosotros nos permite dar ese salto y posicionarnos en un lugar donde era imposible llegar por nuestra propia fuerza. Ahora, ¿qué es lo que le dice Pedro a la iglesia? Primera de Pedro 1, vamos a leer desde el 15 en adelante, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjense, dice, así como el que lo llamó es santo, santo es la palabra kadosh, creo que la han escuchado más de alguna vez. Kadosh es un término que no solo significaba ser puro moralmente, también significaba estar completo, estar pleno, que no me falta nada ni me sobra nada. O sea, la pureza para Dios es algo que no necesito añadirle nada para que sea mejor. Amén. Ni es falto de nada. Amén. Ese era un kadosh. Por eso cuando ven al Señor dicen kadosh, 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 santo, santo, santo. Perfecto en todas las cosas. No hay nada que se te tenga que añadir, porque ya es perfecto en todo. Ni te falta absolutamente nada, porque eres perfecto en todo. Entonces, kadosh es algo mucho más profundo que simplemente ser moralmente correcto. Amén. Ser santo. Y dice, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esto es un mandato, lo que estamos leyendo. Escrito está, sed santos. Eso es una orden, es un comando. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Ahora, para el Señor darnos esta orden es porque Él sabe que Él mismo va a provocar que esa orden se pueda realizar. Amén. Cuando el Señor dice, por ejemplo, al crear todas las cosas, dice, sea la luz. Uno ve en Génesis que no aparece nadie a crear la luz. Simplemente la luz obedece. O sea, Dios ordena que sea la luz y a la vez Él mismo provoca la luz. ¿Está conmigo? O sea que lo que Él ordena, normalmente Él mismo lo produce. Amén. Y cuando Él dice, sed santos, porque yo soy santo, nos da este mandamiento, Él también produce en nosotros esa santidad. Ahora, esa santidad no va a venir con una lista de cosas que tenga que memorizarme acerca de qué debo hacer o qué no debo hacer. La santidad va a venir en la medida en que yo esté más sumergido dentro del santo que es Cristo mismo. Amén. Solo soy santo en la medida que esté sumergido en aquel que es santo. Amén. Luego dice, y si invocáis por Padre, fíjense, nosotros que nos decimos hijos de Dios, nosotros la iglesia que somos los hijos de Dios, dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Ahora, vaya conmigo un poco más abajo, vamos a leer el 18, quiero que sigamos, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir es como vivíamos antes, y ahí entramos a lo que quería mencionar acerca de la corrupción. Una vana manera de vivir es que lo que es vano, lo que no tiene esencia, ¿sí? Lo que siempre es falto de todo, por eso es vano, empieza a contaminar nuestra manera de vivir y entonces nos quita santidad. Perder santidad no solamente significa que me fui a una fiesta y entonces ahí la persona se pervirtió, se descarrió. No, no. Santidad va mucho más profundo que eso. Santidad tiene que ver con que las cosas vanas no se introduzcan en mi vida cotidiana. Amén. Pueden haber cosas vanas que a mi primera impresión no sean malas, pero para el Señor sean vanas, o sea, no tienen sustancia. No me van a dejar nada en mi interior, no me van a dejar ninguna edificación en mi ser espiritual. Dices, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, de esa vida corrupta, la cual recibisteis de vuestros padres. Fíjese el contraste que está haciendo Pedro. Está diciendo, ustedes que llaman Padre al que es santo, fueron rescatados de una forma corrupta de vivir que habían recibido de
sus otros padres, ¿sí? De los padres de quienes recibimos una forma de vivir en iniquidad. Todos nosotros, yo creo que ustedes ya conocen acerca del tema de iniquidad, no hay para qué mencionarlo, pero me entienden cuando digo que uno recibe una forma de vivir en iniquidad. Amén. Y vuelvo a reiterar, no estoy hablando de los pecados obvios que nosotros conocemos. Estoy hablando de formas de pensamiento, de formas de concebir la vida, de forma de concebir, de pensar el futuro, de la manera en que nosotros nos enfrentamos ante las situaciones adversas al día a día. Amén. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos? A veces reaccionamos según la manera en que nos enseñaron a reaccionar. ¿Sí? Y entonces caminamos en esa forma vana de vivir. Dice, las cuales recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, un cordero que estaba libre de todo lo que pudiese estar externo. Fíjense que el cordero, cuando lo escogían para el sacrificio, no buscaban el cordero que fuera más gordo, no buscaban el cordero que fuera más grande, o el cordero, o no adornaban el cordero con nada extra. El cordero era puro en la medida en que no se le necesitaba añadir nada ni quitar nada. ¿Está conmigo? O sea, su esencia en sí misma era pura. Cuando yo creo que necesito añadirme cosas a mi propia vida, entonces estoy en una vana forma de vivir. Cuando yo creo que tengo que añadirle cosas a mi ser, no sé si se acuerdan cuando el Señor Jesucristo les dice, guárdense de la forma de vivir de los gentiles, ¿sí? Porque los gentiles buscan, dice el Señor, todas las cosas, todos los bienes materiales. Los gentiles están todo el tiempo poniendo su confianza, están todo el tiempo poniendo voy a decir así, su esperanza en las cosas que perecen. Pero el Señor dice, a través de Pedro, nos está diciendo, ustedes no fueron rescatados a través de cosas perecibles. Y da como ejemplo el oro, la plata, que son consideradas cosas riquezas en este mundo, pero aquí Pedro está diciendo son cosas que perecen, son cosas corruptibles, o sea, expensas, abiertas a ser corrompidas. Amén. Sino que fueron rescatados con una sangre incorruptible, para que podamos ser un cuerpo incorruptible. Amén. Fuimos lavados por una sangre incorruptible para poder ser nosotros también incorruptibles. Ahora, sigamos leyendo. Dice, sino con la sangre, vuelvo a leer el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Bueno, quiero detenerme un poco aquí, porque dice sin contaminación. Hoy en día, yo creo que ustedes que han estado ayunando, le han dado tal vez vuelta a esto. Hoy en día se habla mucho de comer cosas sin contaminación, o se usa el término cosa orgánica, o sea, cosas sin añadido. No es que voy, por ejemplo, al supermercado, me busco un jugo de naranja, dice en la etiqueta jugo de naranja, pero resulta que cuando miro los ingredientes tiene 50 ingredientes, tiene 20 ingredientes. Dice pulpa, más ácido ascórbico, más colorante de no sé qué, más saborizante de no sé cuánto, idéntico al no sé quién. Entonces, lo que tengo ahí es algo que está contaminado, porque le han tenido que añadir cosas. Ya no tengo el jugo de naranja. Pero si voy al producto orgánico, esto me sirve como ejemplo, del supermercado al lugar, al pasillo donde diga producto orgánico, voy a agarrar un jugo de naranja de ahí, voy a mirar la etiqueta, va a decir atrás, jugo de naranja. Ingrediente, jugo de naranja. Nada más. Listo. Quiere decir que eso no tiene contaminación. Ahora, un cuerpo incorruptible, la iglesia, debería ser como ese jugo de naranja orgánico, que cuando le miren la etiqueta diga ingrediente Jesucristo, nada más. No hay ningún añadido. ¿Me entiende ahora cuando le digo que la pureza es algo mucho más profundo que solamente verlo desde un aspecto moral? Obviamente si entra el hecho de no tener que estar pecando y no estar en inmoralidad, pero es mucho más profundo que eso. Tiene que ver con no tener cosas añadidas, tiene que ver con dónde está mi fe puesta para mi vida diaria, dónde está mi confianza puesta, a quién le rindo yo todo mi ser, a quién le rindo las decisiones de mi casa.
Porque si las decisiones de mi casa pasan, por ejemplo, por mi cuenta del banco, si las decisiones de mi futuro pasan por cómo me cae el vecino, por qué es lo que piensa mi jefe y todas estas cosas, entonces estoy metiéndole añadiduras al ingrediente. Amén. Y cuando miren la etiqueta y digan de qué contiene esta casa, va a decir contiene los pensamientos de tal persona, contiene una revisión exhaustiva de la cuenta de banco, contiene, en fin, y ya no va a ser algo puro. Amén. Entonces, cuando dice el Señor que Él nos rescató con una sangre sin contaminación, está diciendo que Jesucristo no se añadió nada. Él vino como el Cristo, se entregó como el Cristo y nos ofreció eso, lo que Él es. Amén. Usted no va a ver a Jesucristo con una corona de oro fingiendo, tratando de impresionar a la gente para que crea que Él es rey. Él simplemente es rey porque Él lo dijo y tiene convicción de que Él es rey, hizo las señales del Mesías, amén, cumplió las profecías del Mesías, todo sin añadidura, sin necesitar nada de externo. No necesitó que lo avalaran los fariseos, no necesitó que lo avalara absolutamente nadie. Él solamente caminó según la voz de Dios en él, según la voz del Padre en él. Y entonces Él es el modelo para nosotros, como el cuerpo de Cristo. Si queremos caminar sin añadiduras, si queremos caminar sin corrupción, entonces necesitamos estar de la misma forma que Jesucristo, que cuando miren nuestra etiqueta, nuestro único ingrediente sea su presencia, sea su naturaleza en nosotros. Ahora, ¿cómo es posible hacer eso? Por medio de la gracia. Por eso leíamos al principio, ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. La gracia es un regalo, no lo merecemos, no lo ganamos absolutamente con nada, ni tenemos que ganarlo tampoco, solamente tenemos que recibirlo y creer. Amén. Los fariseos le dijeron a Jesús, Señor, ¿cuál es la obra que tenemos que hacer? Porque a los fariseos les encantaba hacer obras. De que la ley estaba llena de obras por hacer, entonces los fariseos le dijeron a Jesús, bueno, ¿cuál es la obra para entrar al reino? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Sencilla, le dijo, que creas en el Hijo del Hombre, que ha venido a ti. Así que si usted se pregunta, ¿cuál es la obra que Dios espera de mí? Sencillo, que creas en Jesucristo. No solo que creas que Él existe, sino que creas en lo que Él te está diciendo a tu corazón y camines por medio de esa voz. Amén. Segundo, voy a tomar agua. Amén. Entonces, dice el 20, versículo 20, ya destinado, el Cordero, estamos todavía en Pedro 1:20, desde antes de la fundación del mundo. Fíjese qué tremendo este detalle, que haya sido escogido antes de la fundación. Porque quiere decir que Jesucristo no necesitó nada del mundo para ser suficiente. Amén. No necesitó nada de este mundo, ni del mundo que venga, ni del mundo que fue, para ser suficiente en la obra que el Padre quería de él. Él fue escogido antes de la fundación del mundo. Tú y yo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, no hay nada en este mundo que tú necesites para poder cumplir lo que el Padre dijo de ti. ¿Está conmigo? Cuando el plan se realizó, cuando el Señor pensó, diseñó, soñó un sueño contigo, lo hizo antes que el mundo fuese. Amén. Así que no necesitaba nada del mundo para poder cumplir ese sueño. Sigo leyendo. Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Fíjese, le resucitó de los muertos, quiere decir que venció la corrupción, porque eso fue lo potente de la resurrección. Jesucristo dijo, no dejarás que mi alma permanezca en el Hades, ni que tu santo vea corrupción. Amén. Esa era la profecía acerca de la resurrección. No dejarás que permanezca mi alma en el Hades, ni que tu santo vea corrupción. O sea que la resurrección es la respuesta de Dios frente a la corrupción. Se lo pongo de esta forma. Todos hemos visto alguna vez un clavo cuando se empieza a oxidar, cómo se va corrompiendo y cómo va perdiendo su capacidad de utilidad.
¿sí? Imagínense un barco. Y yo creo que en este ejemplo le sirve mucho a lo que ha pasado con Ecuador. Porque Ecuador era como ese barco que se estaba oxidando por dentro, que empezó a hacer agua, le empezó a entrar agua del mar, porque ya se estaba rompiendo de tanta corrupción, que empezó a carcomer el barco, y entonces lo que han hecho, lo que ha tratado de hacer este último gobierno que estuvo, es tapar los hoyos del barco, ¿sí? Ahora, el asunto es que la nación jamás va a poder vencer la corrupción si la iglesia primero no vence la corrupción. Amén. Si la iglesia no comprende la victoria de Jesucristo sobre la corrupción y no vive esa victoria en sí mismo sobre la corrupción, difícilmente Ecuador va a vencer la corrupción. Ahora, el último presidente que todavía está, por lo menos se pasó los primeros 3 años de su gobierno peleando contra la corrupción. Yo recuerdo de las últimas veces que estuvimos en Ecuador, el escándalo que hubo con Odebrecht, con todo el tema de los dineros, de estas constructoras que pagaban dinero por debajo y cómo el anterior vicepresidente, no sé si lo metieron preso, estuvieron a punto de meterlo preso por eso, pero los primeros años del gobierno último que está ahora fueron pelea contra la corrupción. ¿Cómo desligarse de esa corrupción? ¿Por qué? Porque la corrupción destruye por dentro. No importa la riqueza que hay en un país, mientras haya corrupción, esas riquezas no pueden subsistir, no pueden permanecer. Por eso le doy el ejemplo del barco. El barco se va a hundir igual, aunque venga cargado de oro. Si se empieza a corromper, el barco se va a hundir. Amén. Entonces, fíjense lo que vamos a leer. Mediante el cual creéis, dice, que Él le resucitó, mediante el cual creéis en Dios, Jesucristo, que Él le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Amén. Ese le ha dado gloria significa que el Padre tomó a Jesucristo, no permitió que su cuerpo fuera corrompido, sino que lo resucitó. Le dio una gloria. ¿Cuál era esa gloria que le dio que no existía en otro lugar? Esa gloria era el poder para vencer la corrupción. Amén. La resurrección significa que viene un poder sobre ese barco, voy a usar el mismo ejemplo, que hace que todos esos agujeros que se habían producido por el óxido se empiecen a reconstituir al punto de que desaparezcan completamente. Ahora eso suena casi sobrenatural, pero es que eso precisamente es lo que ocurrió con la resurrección. Fue una acción sobrenatural de impedir que lo corrupto carcomiera el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, tú y yo somos la iglesia y en esencia, por definición, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y si somos el cuerpo de Cristo, quiere decir que el poder de la resurrección está en nosotros y la corrupción no debería tocarnos. Amén. Sin embargo, lo que vemos en el día a día son congregaciones, son lugares, son personas que haciéndose llamar hijos de Dios, actúan en corrupción. Amén. Ahora, ¿cómo me libro de esa corrupción? Simplemente estableciendo una diferencia entre la verdadera iglesia, la cual no tiene corrupción, con aquellos que dicen llamarse hijos de Dios, sin embargo, habitan en la corrupción. ¿Está conmigo? Ok, vaya conmigo a Romanos 6:6. Romanos 6:6. Esto es importantísimo que lo entendamos y vuelvo a reiterar, va mucho más allá de la concepción moral de lo que es ser santo. Esto tiene que ver con despojarnos de toda la forma vana de vivir que corrompe al ser humano. Amén. Dejar de lado toda forma vana de vivir y poder caminar como el cuerpo de Cristo verdadero. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, el hombre corrupto, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo en corrupción, el cuerpo que se estaba carcomiendo, el cuerpo que se estaba pudriendo por el pecado, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto a lo corrupto, voy a decirlo así, ha sido justificado del pecado, o sea, como explicaba en un principio, justificado significa que ha sido posicionado en un lugar de justicia. El que ha muerto a lo corrupto ha sido posicionado en un lugar de justicia. O sea, si Ecuador muere a lo corrupto,
va a ser posicionado en un lugar de justicia. Amén. Dice, ha sido justificado. Luego dice, el 8, y si morimos con Cristo, o sea, si clavamos, si crucificamos todo esto corrupto, creemos que también viviremos con Él. O sea, posicionado en una justicia libre de toda corrupción. Amén. Ahora, todo esto obviamente tiene relación con el pecado con el que venimos al Señor inicialmente, tiene relación con ser libre de iniquidad y con todas estas cosas que hemos visto en otro momento, pero hoy día lo que quiero enfatizar es que como iglesia tiene relación con que nos purifiquemos de toda vana forma de vivir. Amén. Si en el ayuno nos purificamos, por ejemplo, vuelvo a reiterar el ejemplo del ayuno, cuando ayunamos, el cuerpo deja de recibir comida, de un momento a otro el estómago ya no tiene que estar viendo cómo desintegrar esa comida y transformarla en nutriente, así que el estómago queda libre. Y si usted toma agua, toma bastante agua, el estómago lo que hace es aprovechar esa agua para empezar a hacer una mantención de todo el cuerpo, de todo el organismo. Si paso varios días ayunando, entonces mi cuerpo va a entrar a una verdadera mantención. Es como cuando llevamos el vehículo, cuando llevamos el carro a un lugar donde revisan el motor, le vuelven a poner aceite, o sea, hacen toda la revisión. Los frenos ven que funcionen, cambian las cosas que están malas, ponen las buenas, y el vehículo queda pero impecable. En el ayuno hacemos lo mismo cuando dejamos de comer y bebemos agua. Nuestro cuerpo físico empieza a andar mejor después del ayuno precisamente por eso. ¿Amén? Pero nuestro cuerpo, nuestro ser espiritual también necesita esa purificación. Y esa purificación se efectúa por medio de la gracia. La gracia nos da el poder, amén, nos da la fuerza para quitar todo lo que son vanas formas de vivir. Vanas formas de vivir. Tiempo que perdemos en cosas que no tienen sentido. Recursos que perdemos en cosas que no tienen sentido. Pensamientos que dedicamos a cosas que no tienen sentido. Amén. Como por ejemplo estar preocupado por qué va a pasar el próximo mes. Eso no tiene sentido. No tiene sentido estar pensando en eso. Jesucristo dijo, cada día tiene su propio afán. Así que olvídate de estar pensando en el propio mes. Ni siquiera sabes si vas a estar vivo el próximo mes. Así que por favor, concéntrate en el aquí y en el ahora y en lo que Dios quiere hablarnos en este momento. Amén. Entonces, purificarnos de esa forma vana de vivir. ¿Por qué? Porque cuando no hacemos esto, lo que ocurre es que empezamos a buscar cosas que nos puedan transmitir seguridad. Y entonces normalmente buscamos esa seguridad en cosas externas. Buscamos esa seguridad en el trabajo que tengo, en hacer un contrato a lo mejor en mi trabajo que me dure más tiempo, en tener que me suban el sueldo a lo mejor para poder estar mejor, en asegurarme de que mis hijos estén en un lugar bonito, qué sé yo. Buscamos esa seguridad en cosas externas, cosas que normalmente se corrompen con el uso. Por eso Pedro da el ejemplo del oro y la plata, que son cosas que son de alto valor en este mundo, pero que también aún teniendo alto valor se corrompen. Amén. Sin embargo, el Señor nos está pidiendo a nosotros que seamos libres de corrupción, de todo lo que corrompe. ¿Qué es lo que hace que la gente termine vendiéndose en los gobiernos, en la política y en todo este tipo de cosas? Que están afanados por obtener o más riqueza, o más renombre, o más poder, y entonces lo que hacen es venderse a sí mismos, corromperse, definitivamente. Y para la iglesia poder juzgar eso, necesita primero purificarse en el interior. Amén, en el ser interior. Luego dice Romanos, sabiendo que Cristo, vuelvo a leer del 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte, la corrupción, no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, dice, cuando fue a la cruz, mató a la corrupción de una vez por todas. Y por eso ahora vive para Dios. Me gusta este término, para Dios vive.
¿Cómo lo hace una iglesia para permanecer en la pureza y no corromperse? Viviendo para Dios. Amén. Si ya no vive para lo corrupto, dice aquí, así también vosotros, luego dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para Dios. No vivos para lo externo, sino vivos para Dios. Que el Señor sea el centro de aquello para lo cual yo vivo. Que la voz de Dios sea el centro de aquello para lo cual yo vivo. Entonces aquí nos tenemos que hacer preguntas muy profundas en nuestro corazón. ¿Cuándo fue la última vez que el Señor me habló? De una forma específica. Y ya no estoy hablando con que escuché una predicación o leí un versículo. No. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló en el interior de tu espíritu? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo pudo quebrantar tu interior? A tal punto que su presencia fue tangible y palpable en donde tú estabas. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que eso ocurrió? Porque esas pequeñas preguntas nos responden a nosotros si realmente hemos estado viviendo para Dios. Amén. Nuestra mente es súper ágil para llenarse de argumentos, para justificarse, decir, no, yo he estado súper bien, porque cada mañana me escucho la prédica del hermano no sé quién, y entonces, no, es que yo pongo adoraciones todo el día, y estoy 24 horas ahí con la adoración, y no digo que esté mal, está súper bien, pero de nada me sirve estar con ese sonido si después todas mis decisiones las tomo por mi propia cuenta. Amén, me va siguiendo. Se supone que ese sonido que estoy escuchando 24/7 es porque quiero adorarle 24/7, y entonces eso debería significar que en mi propia vida y con mis decisiones diarias debería ser una adoración las cosas que yo decido. Amén. Y si quiero darle devoción al Señor con mi vida, ya no solamente con melodías, con música o canciones, si quiero adorarle con mi propia vida, entonces debo rendirle mis decisiones, debo rendirle mis pensamientos, debo rendirle lo que quiero o no quiero hacer. Amén. Y debo estar dispuesto a que el Señor me diga, esto que quieres hacer, yo no quiero que lo hagas, así que déjalo. Debo estar dispuesto a eso. El problema es que como iglesia hemos escuchado demasiados mensajes, ¿sí? Deme un segundo que se movió aquí la cámara. Ahora sí. El problema es que como iglesia hemos escuchado demasiados mensajes en donde se enfatizaba la fe, el uso de la fe para vivir de una forma agradable. El uso de la fe para comprarme una buena casa, el uso de la fe para tener un auto nuevo, el uso de la fe para que mis hijos no se enfermen. Y con esto no estoy diciendo que Dios no pueda sanar. Estoy diciendo que la fe, ¿sí? La fe no es algo que voy a buscar al supermercado y que tomo entonces lo que se me antoje porque tengo fe para agarrar lo que yo creo que me parece bien. La fe es para confiar en las decisiones que Dios toma acerca de mí. Y eso hace muy distinta la manera en que vivo la voluntad del Señor. Amén. Y eso hace muy distinto también la manera en que si soy cuerpo de Cristo o no soy cuerpo de Cristo. Ahora, vaya conmigo a Pedro. Volvamos a Pedro. Vaya conmigo a Pedro. Pedro, volvemos a Primera de Pedro. Un segundito, estoy buscándolo. Aquí está, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amén. Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Leamos esto detenidamente, porque quiero que note algo que a lo mejor no se habla mucho. ¿Por qué el Señor enfatiza tanto
en que el cuerpo de Cristo no puede corromperse. ¿Por qué el Señor enfatiza tanto en que como cuerpo de Cristo nuestra naturaleza debe ser libre de corrupción? Porque es la única manera de que la iglesia permanezca vinculada, amén, de la forma correcta, ¿sí? Es la única forma de que como iglesia permanezcamos siendo el cuerpo, un cuerpo, ¿sí? Ustedes tal vez no han escuchado hablar muchas veces acerca de Babilonia, de cómo el Señor aborrece Babilonia. Bueno, una característica de Babilonia es su estructura piramidal, ¿verdad? Esa estructura piramidal es algo que caracteriza a Babilonia y es algo que el Señor aborrece muchísimo de Babilonia. Ahora, esa estructura piramidal se produce en que hay una persona arriba, que es el superpoderoso, y hay personas abajo que no son tan, entre comillas, favorecidos. Así es la estructura piramidal. Así funciona. Ahora, esa estructura piramidal es una forma de vincularse. Estar en Babilonia no significa que yo voy a ir a mi casa y entonces mi casa tiene forma de pirámide. No. Quiere decir que la manera en que yo me relaciono con la gente es piramidalmente. Ahí yo me doy cuenta si estoy o no en Babilonia. Si yo me relaciono con la gente así, en que creo que siempre hay alguien arriba y siempre creo que hay alguien abajo, quiere decir que todavía hay Babilonia dentro de mí. ¿Está conmigo? Si entonces idolatro al que está arriba, digo, oh, este es casi Dios, este es un superhombre. Y al que está abajo lo miro así como poca cosa, no, porque este es un hermanito nomás. Entonces estoy relacionándome piramidalmente. Para romper con esa forma de relación babilónica, debo empezar a relacionarme de forma horizontal, en igualdad. ¿Está conmigo? Entonces, por eso, a mí me gusta que me digan Simón Aquino, y con eso ya todos estamos bien. Porque a veces, desgraciadamente, con el tiempo, el término profeta o el término pastor o cualquier término ministerial significaba que se posicionaba la gente por arriba y entonces eso significaba que el resto estaba abajo. Entonces, para eliminar eso, para dejar eso de lado y poder avanzar y poder relacionarnos de forma en cómo se relaciona el cuerpo de Cristo, de forma horizontal, mejor llamarnos todos como hermanos. Amén. En mi caso, el hermano Simón. Entonces, salir de Babilonia implica también una forma de relacionarnos horizontalmente. Para que esta forma de relacionarnos horizontalmente pueda permanecer, los que se relacionan entre sí, o sea, los hijos de Dios y los que son parte de este cuerpo, deben hacerlo en pureza, libres de corrupción. Amén. Vuelvo a leer ahora, 1 de Pedro 1:22, leamos de nuevo. Después de esta explicación le va a tomar sentido. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. O sea, quité de mi alma toda corrupción en la medida en que fui obedeciendo la voz de Dios. Dice, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para, y aquí en este para está diciendo con un objetivo. Estoy pidiendo, dice el Señor, que se libren de corrupción con un objetivo, para el amor fraternal no fingido. Amén. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, sigo leyendo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. O sea, demuestran que son de una naturaleza libre de corrupción en la medida en que se relacionan con vínculos de amor genuino, amén, y en pureza. ¿Por qué? Porque cuando hay corrupción, necesariamente se construye Babilonia. La corrupción hace que los vínculos sí o sí terminen siendo piramidales. Porque la única forma de sujetar a un corrupto es que alguien más poderoso que él lo sujete. ¿Está conmigo? Aquí estoy entrando en algo mucho más profundo de lo que veníamos hablando antes. Usted se va a fijar que todas las dictaduras que han existido han requerido de la fuerza. ¿Por qué? Porque las dictaduras generan mucha corrupción y la única manera de poder mantener sujeta toda la estructura es con un orden piramidal. O sea que hay un superdictador y debajo una estructura que sujeta a todos los corruptos hacia abajo. ¿Está conmigo? Ellos no se pueden relacionar como hermanos,
porque si se relacionan los corruptos entre hermanos, se terminan matando entre ellos. ¿Me va siguiendo? Ahora, el Señor por eso dice, si ustedes quieren relacionarse en igualdad, si ustedes quieren caminar en la Sion celestial, si ustedes quieren ser libres de Babilonia y no reproducir nunca más ese sistema piramidal, primero deben ser puros. Primero deben ser puros y libres de corrupción para que la manera en que se vinculan sea de forma pura. Amén. Porque si hay corrupción en ustedes, van a replicar Babilonia. Sí o sí van a terminar replicando Babilonia. Sí o sí alguien, uno de ustedes va a tener que pararse y decir, ¿sabe qué? Voy a tener que controlar este asunto porque se está desbandando. ¿Y por qué se está desbandando? Porque hay corruptos dentro. ¿Me va siguiendo? Ok. Imagínense un pastor de ovejas. ¿Qué hace un pastor de ovejas? Voy a hablar en términos naturales. Un pastor de ovejas tiene su ovejita, las ovejitas lo siguen, todas las ovejas se relacionan entre ellas de forma horizontal. No hay una oveja más genial ni que otra. Todas se relacionan de forma horizontal, todas son hermanas ovejas. Pero si anda una oveja por ahí media rebelde que se va por ahí, ¿qué hace el pastor? La va a buscar, la trae, la inserta de nuevo. Dice, pobrecita, a lo mejor no es muy inteligente y por eso se fue. Bueno, la traemos de vuelta. Pero en lo natural, cuando una oveja vuelve a hacer eso, por lo menos acá en el sur, en los lugares sureños de Latinoamérica, cuando el pastor la va a buscar, normalmente les quiebra una pata. No sé si sabían eso. Le quiebran una pata a esa oveja para que aprenda a no irse más. Eso suena doloroso. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque no puede permitir que esa oveja arrastre al resto de la otra oveja al otro lugar. O sea, esa oveja, voy a decirlo así, que está en corrupción porque se revela a la voz del pastor y no lo sigue, va a corromper al resto y lo va a guiar a otro lugar. Va a hacer que el resto de las otras ovejas terminen yéndose a otra parte. Entonces lo que él hace es ponerle un freno de golpe. Ahora estoy hablando en términos naturales. Lo que el Señor nos dice a nosotros en términos espirituales es, para que ustedes puedan ser hermanos y poder comunicarse como hermanos, tienen que primero purificarse, ser libres de corrupción para que sean realmente el cuerpo de Cristo. Libres de corrupción para que puedan vincularse, tal como dice aquí, en amor para el amor fraternal no fingido, amándose unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que pasa cuando una iglesia, una congregación trata de dejar de ser babilónica? Eso es algo que yo he visto en Latinoamérica. Nos falta el oportunista que se quiera aprovechar de eso y se sube por arriba, aquí en Chile dicen se sube arriba del piano, ¿verdad? Ese es un término, o quiere bailar cumbia arriba de la cabeza de, del hermano que está a cargo o que está ahí en la iglesia en casa a cargo, se quiere aprovechar. ¿Por qué? Porque hay corrupción en su interior. Y como hay corrupción en su interior, en vez de ver hermandad, ve una oportunidad de aprovecharse. Me va siguiendo. Por eso el Señor dice, primero purifiquen su corazón, porque si no purifican su corazón, ustedes no son parte del cuerpo, porque el cuerpo es incorruptible. Así que todos aquellos que intentan corromper el cuerpo en realidad no son parte del cuerpo. Amén. Se es parte del cuerpo cuando yo me relaciono de forma pura con el cuerpo, con amor genuino, libre de división, libre de destrucción. Cuando yo me relaciono de forma pura con el cuerpo, entonces recién soy parte del cuerpo. Amén. Ok, volvamos a Romanos, ya me voy acercando al final. Romanos 13, vaya conmigo. Dice así, la noche está avanzada, versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, o sea, desechemos lo corrupto y vistámonos las armas de incorrupción, andemos como de día, honestamente, fíjese, ¿qué es andar de día? ¿Qué es estar sin corrupción? Tener vínculos honestos,
no estar mintiéndonos por la espalda. Andemos, dice, honestamente, no en glotonería. Bueno, ustedes que han estado ayunando, podemos decir que eso está solucionado, gloria a Dios por eso. No en glotonería, no en borracheras, no en lujuria, no en lascivia, no en contienda, no en envidia. Todo eso corrompe los vínculos. Si usted lo ve, todas aquellas cosas corrompen los vínculos entre la hermandad. Amén. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El corrupto se relaciona por medio de los deseos. La corrupción hace que las personas se relacionen por medio de los deseos. O sea, soy amigo de tal persona porque, bueno, es que tiene un buen trabajo, esa persona tiene un buen pasar, así que me quiero hacer amigo de él. Eso es un corrupto, eso es algo, una relación equivocada, es un vínculo equivocado. Amén. Es una mala forma de vincularnos. Pero en Cristo nos vinculamos por medio de amor genuino. Y para poder hacer eso, el Señor purifica nuestros corazones. Le dije en un inicio que hoy día quería hablar acerca de la corrupción y acerca de nosotros como el cuerpo de Cristo libres de corrupción. Ahora le estoy diciendo que una forma de limpiarse de corrupción es precisamente quitando estas cosas, de nuestros vínculos primeramente, de nuestro corazón también. Envidia, no ser honestos. Ahora, la deshonestidad no solamente es mentir descaradamente. Ser deshonesto también no decirlo todo. Está conmigo, no decir todo lo que el otro realmente necesita saber. Eso también es ser deshonesto. Entonces, avanzando con esto, es que creo yo que en el caso preciso de Ecuador, si hay una manera en que el diablo ha buscado destruir lo que él quiere hacer en la nación, es trayendo este tipo de corrupción. Ya no estoy hablando de corrupción moral, de corrupción de dinero por debajo, eso ya es muy obvio. Es corrupción demasiado descarada. Estoy hablando de corrupción que está por debajo de la alfombra. Y la única forma de que Dios juzgue eso en la nación es que la iglesia, nosotros, purifiquemos nuestros corazones y ser libres de toda corrupción. Amén. Y revisemos estas cosas, revisemos los vínculos que tenemos entre nosotros, si realmente están corrompidos o no. ¿Estoy buscando renombre a la hora de conectarme con alguno de ellos? Señor, ¿por qué me conecto con estas personas? ¿Lo hago realmente por amor genuino? ¿Realmente son personas que me interesan? ¿Realmente son personas por las cuales yo rogaría delante de ti? Amén. Entonces, esas son las preguntas que debemos traer delante del Señor. ¿Para qué? Para que seamos verdaderamente el cuerpo de Cristo. Y cuando el cuerpo de Cristo se presenta en un lugar, se presenta sin corrupción, se presenta en el poder de la resurrección y juzga todas las cosas. Amén. Y ya no hay mucho que hacer, el Señor lo hace solo. Entonces, avancemos ya al final. Dije que ya estoy terminando. El Señor juzgó, y usted lo va a encontrar en la Escritura, forma equivocada de vincularse. La juzgó. Dijo, por ejemplo, en una ocasión, les dijo a los judíos, porque ellos estaban bajo la ley, les dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano y lo maldiga diciéndole fatuo, diciendo cualquier palabra, esa era una grosería decirle así a alguien, ya es culpable de juicio, dice. Entonces el Señor lo que estaba haciendo es juzgar una mala forma de relacionarnos. ¿Cuál es una forma mala de relacionarnos? Que nos enojemos con alguien. Estoy dando un ejemplo súper sencillo. Me enojo con alguien y me dura el enojo una semana. Tengo que purificar mi corazón. Si soy de ese tipo de personas, tengo que purificar sí o sí mi corazón. Porque el Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no puedo dejar que el enojo haga raíces dentro de mi corazón. Tengo que purificarlo. Dios vino a juzgar la manera equivocada de relacionarnos. No, es que me resentí con este hermano porque, mira, pasó al lado mío, no me saludó. Realmente, ¿por qué me estoy relacionando? ¿Me estoy relacionando para que el hermano me salude cada vez que me ve? ¿Es el objetivo de mi relación con él?
Entonces, si esa es la razón por la que yo me relaciono, si es solamente para obtener cosas, si es para obtener aprobación, si es para obtener, qué sé yo, atención de otro, estoy equivocado. Debo purificar mi corazón. Amén. Ahora, vaya conmigo, Corintios. 1 Corintios, versículo 5. Perdón, capítulo 5. Capítulo 5. Capítulo 5 dice, versículo 10, no absolutamente, perdón, veamos desde el 9. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso es necesario salir del mundo. Pablo está diciendo, yo les dije por la carta, no se junten con los fornicarios, no se junten con los avaros, no se junten con los ladrones, pero no me estoy refiriendo a la gente que no conoce a Jesús. Eso está diciendo Pablo. No, la gente que no conoce a Jesús va a seguir robando seguramente, va a seguir pecando porque no tienen al Señor. Y le acabo de decir al principio de este tiempo que es solamente porque Cristo habita en nosotros que nosotros tenemos ese poder para poder vencer la corrupción. De otra manera no tendríamos ninguna fuerza. O sea, olvídese, no es ni porque usted es más bueno ni porque yo sea más bueno que podemos permanecer en santidad. No hay nada en nosotros que tienda hacia la santidad. Todo lo que hace que nosotros tendamos a la santidad es Jesucristo habitando en nuestro interior. Así que un segundo que usted se despegue del Señor y ese segundo ya va a estar más inclinado a la tiniebla que a la luz. Amén. Ahora, con esto le digo, para entender a Pablo, Pablo está diciendo, escúcheme bien, le dice Pablo, cuando le dije que no se junten con ladrones, con peleadores, con gente que anda enojada siempre, con gente que idólatra, que es ladrona, que es fornicaria, no me estoy refiriendo a la gente del mundo, me estoy refiriendo a aquellos que llamándose hermanos actúan así. ¿Está conmigo? Vuelvo a leer. 1 Corintios del 5, capítulo 5 del 9 en adelante. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso es necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, o sea que está de grosería en grosería, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Está hablando de los que dicen ser hermanos. Ahora, ¿por qué Pablo es tan radical con esto? ¿Por qué? Porque tú y yo somos el cuerpo incorruptible. Y no podemos decir que somos el cuerpo incorruptible cuando estamos aceptando a un miembro de nuestro cuerpo corrupto. O sea, si una uña del cuerpo está corrupta, todo el cuerpo ya tiene corrupción. ¿Amén? Lo pongo de otra forma. Si a mí me duele una muela, ya no puedo decir que estoy sano. Porque esa pequeña muela que está en corrupción está diciendo que mi cuerpo no está sano. Amén. Entonces, para que mi cuerpo esté completamente sano, tengo dos opciones. O sano la muela o me la saco. Y entonces podré decir, ahora sí, estoy sano. ¿Está conmigo? Eso está diciendo Pablo. Tiene que haber un momento en la congregación. Lo voy a decir así. Digamos que tenemos una congregación en la casa, los hermanos se reúnen, hay hermanos que están recién viniendo, están recién entendiendo lo que el Señor quiere con ellos. Ok, les doy un espacio de un par de meses para que empiecen a entender, los ayudamos, nos metemos con ellos para que sean libres de iniquidad, sanidad y todo, pero ya después de un tiempo ya tienen que decidir. No puede estar la gente viviendo como en el mundo y al mismo tiempo decir que soy hijo del Señor. Amén. Así de, suena radical, pero Jesucristo les dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿se acuerdan de eso, verdad? Si tu ojo te es ocasión de caer, es mejor que te saques el ojo y lo tires, a que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Entonces, si le preguntamos a Jesús si Él está dispuesto a quitarse un ojo para que su cuerpo no sea corruptible, Él va a decir, estoy dispuesto. Estoy dispuesto a que salga un pedazo del cuerpo con tal de que el cuerpo no esté en corrupción. Ahora,
Esto no significa que nos vamos a volver la Santa Inquisición y vamos a salir a perseguir a cualquiera que ande por ahí con problemas. No. Esto quiere decir que yo debo revisar mi corazón. Esto no es un mensaje para el hermano de al lado. Esto no es un mensaje para el vecino ni para el hermano que va conmigo a la congregación. Es un mensaje para mi corazón, para que yo me revise a mí mismo. Está conmigo. Porque si yo soy justo, si hay realmente justicia en mí, voy a primero quitar la viga de mi ojo antes de empezar a revisarle los ojos a los hermanos. Amén. Así que, porque si yo siento que hay demasiada paja en los ojos de los hermanos, lo más seguro es que hay un gran tronco en el mío. Eso también lo dijo el Señor. Dijo, ¿por qué no quitas primero la paja, el tronco que está en tu ojo? Dijo la viga era un tronco grande que se ponía para edificar casas. ¿Por qué no quita el tronco que está en tu ojo antes de estar persiguiendo la pajita en el ojo del hermano? Amén. Ahora, con esto concluyo. Creo yo que el Señor necesita una iglesia incorruptible en Ecuador. Y esa iglesia incorruptible no se va a levantar con personas persiguiendo a su hermano a ver quién falla. Se va a levantar cuando empecemos a mirar nuestro propio corazón y a quitar toda corrupción en la manera en que nos relacionamos, en la manera en que hablamos con los hermanos, en la manera en que me relaciono con el Señor y con la hermandad. Amén. Si la manera en que me relaciono con la hermandad y con el Señor es justa, está en la posición de justicia donde Dios me puso, entonces voy a poder ser un cuerpo incorruptible. Y esa iglesia va a ser la que va a poder juzgar todas las cosas en Ecuador. Y ya no van a tener que repetir 10, 15, 20 años más en una nación peleando contra la corrupción. Amén. Ustedes ni se imaginan la cantidad de planes que el diablo ha estropeado en Ecuador por medio de la corrupción. No sé si recuerdan cuando fue el terremoto, nosotros estábamos ahí en Guayaquil, de hecho cuando vino el terremoto en Manta, en el lugar de Manabí. No sé si recuerdan que muchos de los edificios que se derrumbaron en ese momento fueron edificios cuyo cemento había sido hecho con arena que había provenido del mar y por lo tanto era arena que tenía grandes cantidades de sal y por lo tanto el cemento ya era corrupto, estaba corrompido. Así que al primer movimiento fuerte se vino todo el edificio abajo. Amén. Nada se puede sostener sobre una mentira. Y eso es una lección durísima. A veces la aprendemos a golpe de choques contra la muralla. Pero no hay nada que se pueda sostener sobre una mentira. Y por lo mismo necesitamos nosotros examinar nuestro corazón, guardar de que no nos estemos mintiendo a nosotros mismos delante del Señor, que no estemos poniendo murallas de argumento para hacerle creer a Dios algo que Él sabe que no es. Amén. Y decirle, Señor, mira, aquí están las cosas en las que confío. Realmente, la verdad, Señor, es que yo digo que confío en ti, pero cuando se me empieza a acabar el dinero, empiezo a tiritar, pero al segundo. Señor, yo digo que confío en ti, pero apenas una persona se olvida de mí, ya no se acordó ni mi cumpleaños, inmediatamente caigo en tremenda depresión. Sí, Señor, yo digo que mi vida es tuya, pero apenas empiezo a tener un mal día, ya me olvido completamente de ti, ya no te doy gracia por nada. Entonces, tenemos que examinar nuestro corazón para que efectivamente seamos el cuerpo incorruptible. Amén. Así que esta es mi invitación para todos ustedes y para mí, obviamente, también, con mucho amor del Señor, porque yo creo que el Señor está esperando ese momento para la iglesia. Digo Ecuador, porque es de donde está saliendo esa convocatoria de ayunar y todo, pero para todas las naciones también. Está esperando esa iglesia incorruptible. Y vuelvo a reiterar, no es una iglesia que sea incorruptible porque se transforma en una iglesia legalista, no. Es una iglesia incorruptible porque se examina continuamente en su corazón y deja que el Señor examine continuamente su corazón. Es una iglesia que continuamente está sumergiéndose en aquel que es santo para poder caminar en santidad. Amén. Le he mostrado cómo la santidad no es una lista de cosas por hacer. Amén. Hay muchas cosas que parecen buenas, pero
tal como dice la Escritura, es un camino de muerte. Creemos que vamos por cosas buenas, pero al final estamos yendo por un camino de muerte porque las motivaciones son equivocadas. Entonces, una iglesia libre de corrupción es una iglesia que examinó lo más profundo de sus motivaciones. Amén. ¿Qué les parece si oramos y le entregamos al Señor todas nuestras motivaciones hoy? Y le entregamos hoy al Señor la manera en que nos relacionamos unos con otros. Amén. La manera en que nos vinculamos unos con otros. Y si efectivamente lo estamos haciendo desde alguien que quiere dar o desde alguien que simplemente fue a succionarlo todo porque, como dice Anita, a veces tiene complejo de tomador, pero no es capaz de actuar en amor y darse a sí mismo. Oremos. Padre, te damos gloria, honra, adoración, alabanza a ti porque eres fiel en todas las cosas. Señor, y te damos gracias por este tiempo que tus hijos reservaron para ti, dando su tiempo, dando, Señor, su fuerza, teniendo estos días de ayuno, Señor, teniendo días de clamor, de búsqueda, pero hoy, Señor, queremos traer motivaciones delante de ti, queremos traer pensamientos, Señor, del futuro que hemos tenido, queremos traer ansiedades delante de ti y entregarlas, para que solo tú, Señor, seas soberano sobre nuestros corazones. Los ponemos a tus pies, Señor. Toda forma equivocada de relacionarnos con nuestros hermanos. Señor, y que podamos mirar nuestro corazón. Señor, y que podamos ser un cuerpo incorruptible delante de ti, porque esa es la esperanza para el mundo, que la iglesia sea un cuerpo incorruptible. Señor, si ellos no encuentran esa incorruptibilidad en tu cuerpo, Señor, ¿qué esperanza hay para el mundo que habita en corrupción? Por eso deseamos ser libres de corrupción en nuestro corazón. Primero, porque tú ya lo venciste y lo clavaste en la cruz. Segundo, porque tenemos poder en ti, Señor, y lo sabemos y queremos aceptar ese regalo. Y tercero, Señor, porque queremos ver una nación libre de corrupción. Gracias, Padre. A ti te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Amén. Les mando un gran saludo y un gran abrazo. Gracias, Simoncito, por lo que has soltado en esta tarde. Te bendecimos juntamente todos nosotros como cuerpo, como hermandad. Bendecimos tu vida y la vida de Betelcita, que sé que al lado está. Los bendecimos, los amamos mucho. Bueno, mis amados, gracias por haber atendido a la convocatoria que fue de parte del Señor. Estaremos en contacto de lo que vayamos recibiendo en el camino. Amén. Un fuerte abrazo. Bendiciones.